¿Qué tal, amigos? Un placer saludarles este fin de semana. Es viernes, termina la semana 19 para nosotros en temas para conversar. Hoy es 12 de mayo del 2023, día de San Epifanio. Mañana estaremos con manteles largos porque la dueña de mis exiguas quincenas celebra su cumpleaños. Muchas felicidades en forma especial para Patricia. Le deseo lo mejor, salud, bienestar y tranquilidad. Mañana es su cumpleaños. Todavía cumpleaños. Y ella dice que no. Disminuyendo. Ya sabe usted. Este viernes es el Día Mundial de la Fibromialgia y del síndrome de la fatiga crónica. Me siento cansado. No puedo caminar. Es el Día Internacional de la Enfermería. A todos muchas felicidades. Les desea Cambio Digital Noticias. Y si usted desea felicitar a alguien, envíe los datos a redacción@cambiodigital.com.mx. Viernes 12 de mayo. Llevamos 132 días transcurridos y faltan 233 días para que termine el 2023. Decimos semana 19. Cuando comas brotes de bambú, recuerda al hombre que los plantó. Un proverbio chino. Cuando comas brotes de bambú, recuerda al hombre que los plantó. Proverbio chino. Bueno, ¿qué podemos decir nosotros aquí en este país que tenemos de todo? De todo, gracias a Dios. Hay lo que otros países no lo conocen, o en otros países lo llegan, pero a precios muy elevados, nosotros aquí, sinceramente, lo tenemos todo. A Dios, gracias. Bueno, pues así las cosas. Un saludo en Puebla a Ricardo Hernández, está tristón. El equipo de la Franja lo eliminó Tigres 1-0 allá por San Nicolás de los Garza. Tigres. ¿Qué puedo decir? Es un super equipo. Bueno, Puebla se quedó a la orilla del camino. Vamos al renglón de las efemérides este viernes 12 de mayo. En 1521, en México, muere el jefe de los ejércitos tlaxcaltecas Xicoténcatl Axayácatl, quien fue uno de los principales opositores a la alianza con Hernán Cortés. Xicoténcatl no estuvo nunca de acuerdo. Pues sí, él era solo contra el mundo. En 1820 nace Florence Nightingale, enfermera británica, precursora de la enfermería profesional moderna. 1820. En 1865, en el Imperio Ruso, hoy en día, Finlandia, se funda la empresa Nokia. En 1982, en el santuario de Fátima, Portugal, se perpetra un atentado fallido contra el Papa Juan Pablo II. En 2002, en Cuba, el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, visita durante 5 días a Fidel Castro, siendo el primer presidente estadounidense dentro o fuera de su mandato que visita la isla desde la Revolución Cubana en 1959. Los renglones más importantes dentro de efemérides este 12 de mayo del 2023. ¿Qué tenemos? Sin Estados Unidos, los mexicanos estarían comiendo comida para gato. Esto lo dice el senador republicano Kennedy. El senador republicano por Luisiana, John Neely Kennedy, lanzó un comentario sobre México que ha desatado polémica y que ya generó respuesta por parte de las autoridades mexicanas. ¿Por qué por parte de las autoridades mexicanas nada más? Analícelo. En una audiencia el pasado miércoles, antier, en la que compareció la jefa de la Agencia Antidrogas de la DEA, Ann Milgram, sobre las acciones que se están llevando a cabo para reducir el flujo de fentanilo y para combatir a los cárteles mexicanos de la droga, Kennedy se mostró insistente. ¿Por qué se mostró insistente? En el tema del envío de tropas de Estados Unidos a suelo mexicano para luchar contra los capos de la droga. Si el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, invitara a los estadounidenses, al ejército estadounidense, al personal encargado de hacer cumplir la ley,
a ir a México y trabajar con los mismos en México, podríamos detener a los cárteles. ¿No es eso un hecho?, cuestionó el senador. Milgram intentó evadir la pregunta, pero Kennedy insistió. Creo, senador, que podemos detener los cárteles, dijo la jefa de la DEA. ¿Ha sugerido esto al presidente Joe Biden?, cuestionó el senador. Enfadado por las respuestas de la funcionaria ante sus cuestionamientos acerca de por qué ella y el presidente Biden no se han comunicado con el presidente mexicano para lograr que acepte que fuerzas de Estados Unidos operen en suelo mexicano contra los cárteles, Kennedy comparó las economías de Estados Unidos y México para demostrar el poder estadounidense. Nuestra economía es de 23 billones de dólares. La economía de México es de 1.3 billones. Compramos 400,000 millones cada año de México, señaló Kennedy. Sin la gente de Estados Unidos, México, hablando en sentido figurado, estaría comiendo comida para gatos de una lata y viviendo en una carpa en un traspatio, aseguró. Un poquito equivocado este señor, pero entonces, ¿por qué, sin avergonzar a nadie, toman el teléfono Milgram y Biden y llaman al presidente López Obrador y le proponen un trato que no pueda rechazar para permitir que nuestros militares y nuestros oficiales de policía entren a México y trabajen con el ejército para detener a los cárteles? ¿Por qué no hacen eso? Milgram, molesta, respondió que lo que yo hago todos los días es trabajar con los increíbles hombres y mujeres de la DEA que están arriesgando sus vidas. Bueno, eso es allá, simple y sencillamente. Pero vamos a hablar por nosotros, por México. Señor Kennedy, vaya. En lo personal lo invito a que venga usted a México y se dé cuenta cómo vivimos en México, qué es lo que tenemos, qué es lo que comemos. En el jacal más pobre tenemos comida. Y la droga, se mueren allá en Estados Unidos porque la consumen. Preocúpese porque sus paisanos estadounidenses no consuman droga. Usted viva sus problemas. Si no puede con ellos, no nos salpique, por favor, no trate de poner como pretexto que usted quiere, que le gustaría que oficiales de la DEA u otras autoridades estén en México. No, nosotros tenemos para dar y prestar, sinceramente. Olvídese y desde luego vaya a otra cosa de blanca mariposa. Vamos a un corte y regresaremos rápidamente con Ricardo Cañas. Tlacotalpeña, restaurante de mariscos, te invita a disfrutar de su cocina veracruzana. Pescado frito, arroz a la tumbada, pulpo en su tinta, manos de cangrejo, ceviches y aguachiles. Además, disfruta de lo mejor del son veracruzano en vivo a partir de las 3 de la tarde. La Tlacotalpeña te espera desde las 7 de la mañana en Canal entre Allende y Guerrero con estacionamiento frente a la puerta. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Escucha a través de teleradio-cambio-digital.com todos los días a Tres Patines, a partir de las 9 de la mañana. Como siempre. ¿Y del vaso? Como siempre. Ya acabó de preguntar. Saludos paisanos veracruzanos radicados más allá de nuestras fronteras. Mantente conectado con tu tierra a través de teleradio-cambio-digital.com todo el día contigo, transmitiendo las 24 horas del día desde Boca del Río, Veracruz, República de México. Estamos en temas para conversar. Cambio Digital TV este fin de semana. Tenemos en la línea a Ricardo Cañas. Mi querido Ricardo, gran amigo, te escuchamos.
¿Cómo estás? Mi querido Sergio, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes a todo el público de Cambio Digital. Pues ¿Qué aquí novedades estamos en tenemos? mayo caluroso. Bastante calor y los incendios forestales en su punto y apogeo. No tan solo nada más en el estado de Veracruz, sino en varias partes de la República Mexicana. Estamos Así es. con la novedad de que nuestro Veracruz está creciendo, está aumentando. La pregunta que te iba yo a hacer, Ricardo, ¿por qué? ¿A qué se debe los fuertes o baluartes que había en Veracruz cuando la muralla? Todos llevaban nombres religiosos, nombres católicos. Sí, efectivamente, como bien lo mencionas, mi estimado Sergio, mira, en aquellos tiempos por supuesto, todo estaba hecho por la corona española, por órdenes de la corona española, cuando verdaderamente esos monarcas regían el gobierno aunado con la religión. Recordemos que se creía o se dice las coronas, es decir, los reinados, es un mandato divino, un mandato de Dios, por lo tanto todo eso estaba pegado. Los baluartes que existieron rodeando la muralla de Veracruz, que se van a terminar para 1791, eran 9. 9 baluartes, 2 grandes del lado de mar y 7 un poco más pequeños del lado de la tierra. Comenzando por vamos a decirlo así, de norte a sur, y por el lado oeste, claro, por el lado del mar, está primero el baluarte de la Caleta, que también se le conocía como el baluarte de la Concepción. Está el baluarte de San Juan, San Mateo, San Javier, Santa Gertrudis, Santa Bárbara, San Fernando, San José y el baluarte de Santiago. Esos eran los baluartes que rodeaban la muralla de Veracruz. Y por fortuna el único que nos quedó fue el baluarte de Santiago. Así es, el único que quedaron en un principio 2, para allá voy. Esos baluartes, e inclusive algunos de ellos, en un principio tenían otros nombres. Por ejemplo, uno de ellos tenía el nombre que llevaba el apellido de la familia que lo había construido, porque en un principio parte de la muralla, o parte, mejor dicho, de las fortificaciones, estaban siendo sufragados los gastos de construcción por familias veracruzanas. Había un baluarte que tenía el nombre de un militar que vivía en la ciudad de Veracruz. Entonces, bueno, posteriormente ya cambiaron estos nombres y les pusieron todos nombres efectivamente que tienen que ver con santos o con deidades. Santiago, que es el único que quedó, curiosamente lleva el nombre del apóstol Santiago. ¿Por qué se llama así este baluarte? Debido a que justamente el apóstol Santiago es el ícono divino al cual la tropa española debe de evocar para poder ganar en la batalla. También es un santo muy importante, una deidad muy importante en España, es un patrono. Por lo tanto, por ese motivo, el baluarte de Santiago lleva este nombre, por Santiago Apóstol. De hecho, cuando subes la rampa y entras al pórtico, te vas a encontrar en la parte superior de la reja de entrada un relieve donde se ve perfectamente ahí a Santiago Apóstol. Es una figura ecuestre, está sobre un caballo, con su espada desenvainada y en plena lucha. Entonces, por ese motivo se llama el baluarte de Santiago, lleva este nombre. La Caleta se encontraba en ese sitio conocido como La Caleta y también tenía el nombre del baluarte de la Concepción, eran los dos más grandes. Entre todos los baluartes podían portar hasta 100 cañones, 100 piezas de artillería. El baluarte de Santiago por sí solo podía portar 24 piezas de artillería. Y tanto el baluarte de Santiago como el de La Caleta, que eran los que miraban al mar, tenían correspondencia de tiro tanto con San Juan de Ulúa como con la isla de Sacrificios. Del lado norte de la rada de Veracruz, por donde entraban los barcos en la antigüedad, el baluarte de La Caleta, que también podía portar hasta 24 cañones, tenía correspondencia de tiro con el baluarte de San Pedro de San Juan de Ulúa, y a su vez hacia tierra. Es decir, esa parte, estos dos baluartes, el baluarte de San Pedro de Ulúa y el de La Caleta por lado de la ciudad amurallada, protegían la rada de la entrada norte. Por el lado sur, el baluarte de Santiago podía disparar todo lo que es el tiro de mar hasta el baluarte de San Crispín de San Juan de Ulúa y a su vez hacia el baluarte de Santiago. Al mismo tiempo,
Estos dos antes mencionados, tanto Lúa como el de Santiago, tenían correspondencia de tiro triangulado con un pequeño baluartillo que se encontraba en la isla de sacrificios que se llamó San Felipe de Albuquerque. Algunos historiadores dicen que no existió, aparecen algunos mapas dibujados, pero dicen que solamente fue un proyecto. De modo que sea, hubo algo ahí, un parapeto con cañones para poder defender la ciudad y hacer esta protección triangulada. Entonces, en esencia, esto era inexpugnable. Era algo perfecto, lamentablemente nunca funcionó al 100% como debía. Los demás baluartes un poco más pequeños, algunos sobre todo hacían la protección hacia las puertas de la ciudad amurallada. Es decir, por ejemplo, el baluarte de San Fernando, junto con los cuarteles militares, resguardaban la antigua puerta de la Merced que se encontraba hacia el sur de la ciudad, al cual le daba salida a lo que hoy es el Parque Zamora, la antigua Alameda, a la iglesia del Santo Cristo del Buen Viaje, a la ermita de San Sebastián Mártir, al cementerio que se encontraba en la parte posterior de la iglesia del Cristo, asimismo, años más posteriores, claro, a lo que fue la Plaza de Toros, que se encontraba más o menos en Cortés 5 de Mayo, y de ahí también, ya para 1850, la estación del ferrocarril y el gasómetro que estaba a extramuros. Por otro lado, también había unos baluartes, como por ejemplo el baluarte de San Javier y otro más, resguardaban la Puerta México. Recordemos que las puertas se cerraban al caer la noche y se abrían a las 5 de la mañana del siguiente día. Durante toda la noche, las puertas se encontraban cerradas y resguardadas por soldados perfectamente armados de aquella época. La muralla, una vez terminada la construcción de la fortificación de Veracruz para 1790, solamente duró 90 años en pie, ni siquiera un siglo. Se tardaron más de 100 años en construirla y no duró ni siquiera un siglo en pie. Para 1879, las puertas de la ciudad amurallada ya estaban chimuelas, es decir, estaba el espacio, pero ya no tenía el portón de madera que la cerraba. Entonces ya la gente podía entrar y salir de la ciudad sin esperar ningún tipo de horario. Ya no lo tenían. La muralla no era una gran muralla, como mucha gente pudiera pensar. Medía solamente 3,5 metros de alto y de grosor solamente 80 centímetros. Y como todo era arenal alrededor de la ciudad de Veracruz, cuando venían los fuertes nortes, se acumulaba la arena a los lados de la muralla hasta taparla completamente. Y había gente que podía entrar caminando por encima de la muralla, pues se acumulaba la arena en ella. Entonces había que erogar el cabildo de Veracruz, tenía que erogar grandes gastos, paleando la arena que se acumulaba en la muralla. Por tal motivo, entonces, ya no había razón de su existencia. La muralla no pertenecía al Ayuntamiento de Veracruz, era parte de la Secretaría de Guerra y Marina. Por lo tanto, tenía que haber un trámite federal, es decir, en la Ciudad de México. Aparte de eso, ya para 1879 los barrios extramuros habían crecido muchísimo, tales como el barrio del Mondonguero, el barrio del Nuevo Mundo, el barrio del Caballo Muerto, el barrio del Panamericano, barrios que ya estaban afuera de la ciudad y que estaban creciendo y sobre todo creciendo en desorden, es decir, no tenían calles trazadas como en el interior del recinto amurallado y tampoco tenían los servicios correctos. Por lo tanto, el alcalde de esa época, don Domingo Buró, para 1880, ocurrió un accidente muy lamentable en la antigua Puerta de la Merced. Está documentado en un documento municipal, en un pasquín municipal que se editaba de forma regular el Ayuntamiento de Veracruz. Me parece que fue en abril o en mayo de 1880, la Puerta de la Merced, que se encontraba en lo que hoy sería la desembocadura de Independencia con la con la calle de Ignacio López Rayón. Ahí estaba la Puerta de la Merced, pero era por supuesto más angosta de lo que hoy es la Avenida Independencia. Ese lugar se encontraba abarrotado con puestos de vendedores de distintas cosas, era una especie como de tianguis en ese sitio. Una señora había acudido a comprar algo con su hija, una niña pequeña. La niña se soltó de la mano de su mamá y corrió atravesando la puerta sin voltear. En ese momento iba saliendo una carreta de la ciudad y lamentablemente los caballos de la carreta aplastaron a la niña y murió. Este hecho lamentable fue el que detonó prácticamente el que el alcalde de Veracruz
solicitar el permiso para el ensanche en un primer momento, de la Puerta de la Merced, cuyo permiso fue concedido por Porfirio Díaz en aquella época. Se ensanchó la muralla ya sin puerta para que quedara todo lo ancho de la Avenida Independencia para evitar ese tipo de accidentes. Posteriormente, meses más tarde, el alcalde don Domingo Buró, junto con don Francisco Canal, Salvador Carrao y otras personalidades que formaban el cabildo del ayuntamiento de esa época, acudieron a la Ciudad de México para entrevistarse con don Porfirio Díaz para solicitarle el derribe de la muralla de Veracruz, con la finalidad de modernizar la ciudad y unir el extramuros con el intramuros en un solo espacio urbano. Porfirio Díaz, que apreciaba mucho y quería mucho a la ciudad de Veracruz, por supuesto que otorgó el permiso. Y fue entonces cuando, en una excelente ceremonia, el 14 de julio de 1880 a las 4 de la tarde, don Domingo Buró partió en una bonita comitiva con la banda municipal por delante. Iban muchas personalidades, la gente caminando. Se dieron cita donde se encontraba la antigua Puerta Nueva o Puerta Acuña, más o menos en la intersección de lo que hoy sería la calle de Zamora con el callejón de Santos Degollado. En ese sitio, el alcalde Domingo Buró dio un discurso progresista que animó a la gente, y él dio el primer barretazo para la demolición de la muralla. Se había conseguido el permiso por parte de Porfirio Díaz de demoler los 7 baluartes de tierra, demoler el lienzo de muralla que miraba a tierra. No se podían demoler ni los cuarteles militares, ni los 2 baluartes que miraban al mar, ni el lienzo de muralla que miraba al mar, debido a que servía de rompeolas para que en las épocas de nortes o de vientos fuertes o de huracanes, el oleaje no entrara a la ciudad de Veracruz. La muralla hacía que se detuviera, era un rompeolas para la misma. Por lo tanto, eso no se debía de tirar. Pues los trabajos comenzaron con la demolición de la muralla justamente en el punto que acabo de mencionar, y se traían a los presos de San Juan de Ulúa, los famosos rayados, porque utilizaban un uniforme de rayas blanco con azul, para que hicieran los trabajos. Lamentablemente los trabajos fue muy lento. En aquella época, Domingo Buró mandó a hacer lo que hoy conocemos municipalmente como un plan de desarrollo urbano. Se tenían que trazar las calles extramurales perfectamente alineadas con las calles que se encontraban adentro del recinto amurallado. Entonces, el problema era el siguiente: muchas de las casas extramuros pues se encontraban, como conocemos hoy comúnmente, como paracaidistas, o sea, estaban construidas sin un orden urbano. Por lo tanto, el trazado de las calles iba a afectar y iba a tener que demoler muchas casas. Domingo Buró convocó, de forma muy inteligente, convocó a los habitantes a extramuros a que ayudaran a la demolición de la muralla, y a cambio de ello, pues les regalaría el escombro material de la muralla, para que ellos ahora construyeran sus casas, ahora de mampostería, ya no de madera, y alineada con respecto al nuevo trazo de las calles. Toda la gente de extramuros pues se abocó a demoler la muralla de Veracruz y los baluartes, para ahora tener una vivienda digna donde vivir. Por ese motivo no quedó un cachito de la muralla, porque la muralla de Veracruz, vamos a decirlo así, se recicló, dejó de ser muralla para convertirse en casa habitación, para convertirse en casas de toda esa gente que vivía extramuros. Dejaron de vivir en chocitas de madera mal construidas para ahora vivir en casas de mampostería y perfectamente alineadas con el nuevo trazo de las calles. Entonces, muchas casas que están sobre la avenida Hidalgo, sobre Emparan, sobre Constitución, y todas esas calles de por ahí, son casas, me refiero sobre todo a las casas antiguas, están construidas con el material de la misma muralla. Entonces, la muralla por eso va a desaparecer, porque se recicla para el beneficio de la gente que vivía a extramuros. Por ese motivo no quedó ni un cachito, lamentablemente, de la muralla. Muy inteligente, don Domingo Buró, para convencer a la población y hacer el trabajo de la demolición, y que ese material sirviera para levantar sus nuevas casas, ya de mampostería. Así es, efectivamente, fue una decisión muy inteligente, porque el ayuntamiento no gozaba con
pues ahora sí con un presupuesto muy alto y tenía que pagar una obra magna que sería la demolición de la muralla. Eso erogaría un gasto extremadamente fuerte. En aquel tiempo lo que hoy conocemos como obras públicas era la regiduría de obrería mayor, así se le conocía, obrería mayor. Entonces no iba a alcanzar el presupuesto para ello. Entonces prácticamente fue un plan muy inteligente donde, como hoy en día decimos los mexicanos, se mataron dos pájaros de un tiro. Entonces fue muy bueno. Todavía el lienzo de muralla que miraba hacia el mar permaneció ahí durante muchísimos años más. Recordemos lo siguiente, fue entonces cuando la estación del ferrocarril, recordemos que hubo una época en que donde ahorita están los puestos más antiguos de locales de artesanías a eso de Landero y Cos, allí se estableció una pequeña estación del ferrocarril. La estación principal se encontraba extramuros. Las vías pasaban por lo que hoy es la calle de Ignacio López Rayón y entraban por lo que hoy es la avenida Gómez Farías. Pasaban a un ladito, las vías del tren, pasaban a un ladito del Baluarte de Santiago por atrás de las Atarazanas y luego agarraban Landero y Cos para llegar a la estación. Pero don Francisco Canal, ese señor que fue regidor del ayuntamiento y que hoy en día hay una calle aquí en el centro con su nombre, Francisco Canal, que está enterrado en el cementerio particular veracruzano, don Francisco se opuso a ello. Él era un conservador de ultraderecha. Le espantaba ver cómo ese aparato negro, me refiero a la locomotora, entraba a la ciudad echando humo y chispas y un ruido que, bueno, en aquel tiempo, pues bueno, para la gente que había nacido muchos años atrás, eso espantaba. Entonces, él no quería que el ferrocarril entrara a la ciudad de Veracruz. Por lo tanto, se dispuso pasarlo por atrás de la ciudad, las vías del tren, y colocarle la nueva estación del ferrocarril en el lado de la Caleta. Entonces, bueno, las vías se colocaron en un primer momento, más o menos primero por Hidalgo, por lo que es la avenida Hidalgo, por ahí pasaba la vía del tren y posteriormente se pasaron hacia Allende, pero en un principio por lo que es Hidalgo, rodeando la ciudad de Veracruz y llegando hasta la Caleta. Fue entonces cuando se vendieron, ya te estoy hablando de 1890 aproximadamente, se vende todo el área de la Caleta para construir ahí una nueva estación del ferrocarril, por cierto, muy bonita, estilo norteamericana, chiquita, muy, muy bonita su vista, existen fotografías antiguas de ella, y ahí fue donde se queda precisamente el ferrocarril. Ya hace poco tiempo antes se va a empezar también a perforar el lienzo de muralla que mira hacia el mar. Se construye más o menos por 1885-86 un muelle metálico sobre el mar, se le conoció como el famoso muelle inglés. Este muelle pasaba una locomotora y justamente hasta la punta del muelle había dos grúas, por supuesto de vapor, cada una de ellas podía descargar 5 toneladas de carga, cargar o descargar. Entonces llegaban las falúas y podía cargarlas directamente de la falúa al carro de ferrocarril. Entonces ahí fue uno de los primeros aperturas hacia el lado del mar por parte del tren. Y bueno, pues luego se empezaron a agrandar los patios del ferrocarril y el baluarte de la Caleta, que se encontraba en esa zona, por cierto, muy deteriorado ya, porque a ese baluarte el mar le pegaba en directo y lo fue minando. Finalmente el baluarte fue demolido para dar paso a la construcción de los patios del ferrocarril. 1895 será un año excelente para nuestra nación en la época del Porfiriato, debido a que el secretario de Hacienda de esa época, José Ives Limantur, por cierto, casado con María Cañas Butch, una tía mía, un ancestro mío, este caballero, el secretario de Hacienda, José Ives Limantur, anunciaba el primer superávit en la historia de México. Por primera vez desde que México se había hecho independiente. ¿Y no lo corrieron? ¿Sí? ¿No lo corrieron? ¿No lo despidieron por haber hecho ese anuncio? No lo despidieron, al contrario, bueno, todo estaba avalado por Porfirio Díaz, claro. Por fin se puede decir, hay dinero, era la primera vez desde la independencia que se podía decir, hay dinero en las arcas. José Ives Limantur, a pesar de que había reducido los impuestos, algunas alcabalas habían desaparecido, él reorganizó la hacienda en México, o sea, me refiero a lo que hoy conocemos como la Secretaría de Hacienda, la recaudadora de impuestos, y logró ordenar
ganar la recaudación de impuestos a mucho mejores condiciones. Y por lo tanto, para ese año 1995, por fin se le decía, hay dinero. En la Ciudad de México se estaba terminando de construir el gran desagüe de la Ciudad de México, que lo estaba haciendo nada menos y nada más que el contratista más beneficiado del porfiriato, Whitman Dickinson Pearson. Pearson en 2 años, a muy buen precio, había construido el gran desagüe de la Ciudad de México, una obra que hasta el día de hoy está funcionando. Y de ahí, bueno, ya habían ocurrido 3 intentos para construir el puerto de Veracruz, los 3 fallidos, debido a que, bueno, era una obra titánica para esa época. Y Porfirio Díaz le da la concesión a Whitman Pearson de la construcción del puerto artificial de Veracruz. Él crea un nuevo plan, hace un nuevo proyecto, los proyectos anteriores, la verdad, no hubieran servido, y él comienza ese año a construir el puerto de Veracruz, que se inaugura para el 6 de marzo de 1902, y de ahí tendría que derribar el lienzo de muralla que miraba al mar. Parte de esa muralla quedó enterrado los pedazos de piedra en los terrenos ganados al mar. Para poderle ganar terrenos al mar, la cantera de Peñuela fue dinamitada y se trajeron más de 2 millones de toneladas métricas cúbicas de piedra desde Peñuela, allá por Córdoba, y también de la cantera de Chavarrillo. En este sitio, bueno, se colocó toda esa piedra, y bueno, entonces, pues al ganarse terreno al mar, ya no hacía falta la muralla, el lienzo que la protegía por el lado del mar, debido a que ya teníamos nuevos rompeolas, mucho más hacia el interior del mar. Entonces, todavía allá por 1920, allí en Landero y Cos, entre Mario Molina y Lerdo, de ese tramo, todavía existió, durante varios años ahí estuvo abandonada, un pedazo de muro de unos 10 metros más o menos, antes de que se construyera la barda de la zona fiscal. Ahí estuvo ese pedazo de muralla que posteriormente fue demolido. Ya no queda nada. Pero sí existe dentro del edificio de la actual región naval, donde fue la famosa aduana porfiriana, ahí está un pequeño tramo de muralla, inclusive hasta con sus troneras. Entonces, bueno, para los años 40 del siglo XX, fueron demolidos los cuarteles militares. Los cuarteles militares que ocupaban todo lo que hoy son las Casas Castilla, lo que es el edificio centro comercial, el Teatro de la Reforma y también el Palacio Federal, todo eso eran los cuarteles militares. Ahí estaba lo que hoy es la boticaria, ¿sí? El cuartel militar de Veracruz. O sea, se pasó entonces a la boticaria, ese piso queda vacío y comienza a ser demolido en el diseño de los años 40, dio paso a construir en 1949 el Cine Reforma, y posteriormente, más o menos en esa época también, lo que es el edificio centro comercial. Entonces desaparecen los cuarteles militares y solamente quedó en existencia el Baluarte de Santiago, que ya por el diseño de los años 50, pues, el ejército lo entrega al ayuntamiento porque el edificio ya no tenía función, ya había perdido su función para lo cual había sido creado, que era defender la ciudad. Ya ahora estaba adentro del centro, ¿sí? Con la ampliación de los terrenos ganados al mar, que fueron 100 hectáreas en total, pues ya quedó adentro. Lo tuvo el ayuntamiento un tiempo y posteriormente el ayuntamiento lo entregó al Instituto Nacional de Antropología e Historia, me parece que en los años 60, y a partir de ahí, bueno, pues lo tiene el INA. Recordemos que posteriormente se volvió un museo, estuvieron en exhibición en ese sitio las famosas joyas del pescador, del señor Hurtado, se me olvidó su nombre, el que se encontró este cargamento de oro que en un sitio allá por Punta Gorda, fue encarcelado lamentablemente. Pues bueno, cometió un error, no debió haber hecho esto, debió haber entregado al gobierno lo que había encontrado desde un principio, y bueno, estaban en exhibición ahí los restos de esas famosas joyas que se le denominaron las joyas del pescador, precisamente por don Daniel, me parece que se llamaba Daniel Hurtado, haberlas descubierto allá por los años 70, allá por 1976. Y el Baluarte de Santiago es lo único que nos queda de esas fortificaciones de Veracruz, y este baluarte fue construido en 1635, siendo en aquel tiempo el virrey, el marqués de Cerralbo, era el virrey en Veracruz. Se construye ese hermoso baluarte que todavía nos queda, un hermoso
famoso polígono que tiene, bueno, una base que donde se guardaba, es semihueca, tiene un sótano donde se guardaba la pólvora, por eso al Barote de Santiago se le conocía también como el Barote de El Polvorín. Consta también con una rampa para poder subir y bajar las piezas de artillería, un puente levadizo, un pórtico con una espadaña donde lleva una campana. De ahí viene ya entrando la atalaya, que es la nave principal que está en el edificio. Entrando por la puerta hacia la derecha, existe la escalera para subir al Caballero Alto, donde tenía una excelente vista hacia la rada marina de Veracruz. Entonces, bueno, ahí está el edificio. Afortunadamente está protegido por el INAH. Hace unos años le dieron mantenimiento como debía de ser, porque ya está en un estado de semiabandono, donde ya el IMO se había apoderado de los muros y estaba empezando ahora sí, a hacer daño, un daño considerable al mismo edificio. Fue conforme a los lineamientos que debían de hacerse, fue restaurado el Barote de Santiago, y es así como pues debe de lucir perfectamente bien, porque se trata de una fortificación, y pues bueno, como es una fortificación, fuerte debe de estar. Una pregunta, mi querido Ricardo. La Puerta Nueva está en Santos de Gollado, esquina con Zamora. Ajá. Eso, ¿a quién le pertenece ese predio? Porque si pasamos circulando por esa calle de Zamora, hay un triste letrero que dice, se vende. Sí, bueno, la puerta no estaba en ese predio, la puerta estaba exactamente a la altura de la calle, donde exactamente a espaldas de la fábrica, del edificio de la fábrica de puros La Prueba. Ahí estaba la puerta. Cuando se va a demoler, como va a desaparecer la muralla, lo que hace Domingo Buró es colocar una placa en la casa más cercana. Ahí se colocaron las dos placas. La placa original, que data de 1723, donde el virrey de Acuña, marqués de Casafuerte, puso la placa de inauguración o de apertura de esa puerta, que se llamó Puerta Nueva o Puerta Acuña por el virrey, y la placa del 14 de julio de 1880, donde comenzaba la demolición. Mira, ese predio es particular, o sea, siempre ha sido particular. Ahí están las placas. Quizá están en ese sitio porque, bueno, hay un compromiso moral de tenerlas, pero quien compre el edificio, pues no sé qué vaya a hacer. Las placas pertenecen a la ciudad. Muy posiblemente lo que tendría que hacerse si el edificio, si el predio se vende, pues el ayuntamiento tendría que recuperar esas placas y traerlas quizá aquí al Museo de la Ciudad para tenerlas en exhibición. Repito, están ahí porque el alcalde de aquella época, don Domingo Buró, decidió colocarlas en el punto más cercano, la casa más cercana, para que estuvieran así a la vista de toda la gente. Otra placa que un servidor se encontró en un recinto llamado Bodega en el Palacio Municipal de Veracruz, donde se habla de las obras que se construyeron durante el gobierno de Porfirio Díaz. Y esa placa se hizo un convenio. Yo platiqué con el entonces administrador de la aduana, el licenciado Vázquez Figueroa, para rescatar esta placa, y se colocó precisamente en donde se derribó parte de la muralla que hiciste referencia, donde terminaba la parte sur del edificio de la aduana marítima y que colindaba con el inicio de las construcciones de los puestos de artesanías. Y lamentablemente, con la modernización y entrega o cambio o permuta del edificio a lo que es ahora la región naval, ese pequeño gran muro fue derrumbado, derruido, y se colocó una puerta. Y fue un muro, pues el que quiera ver cómo está esa parte donde mencionaste, están las famosas troneras del edificio de la aduana, en la parte sur. Bueno, pues ahí estaba ese muro y que fue derribado. Y en esa entrada había un arreate, un pequeño jardincito, que entonces lo tomó en su administración, su conservación, el Ayuntamiento de Veracruz, esa área de jardinería, y ahí se colocó esa placa. Pero con la apertura de esa puerta a que me refiero, pues no sé dónde esté la placa, probablemente se la ha llevado a otra parte de la zona fiscal, quizás. La placa, fíjate, qué bueno que lo mencionas.
Efectivamente estuvo la placa en un jardincito, se le colocaron lámparas exclusivamente para esa placa, un lugar perfecto. Efectivamente ahí se abrió una puerta para entrada de vehículos y hoy en día la placa se encuentra colocada a un costado de la entrada principal de la antigua aduana. Ahí está. Sí, afortunadamente nadie se la llevó. Sí, Ahí está muy la placa, valiosa, valiosísimo. Y otro de los detalles, fíjate, recuerdo, al entrar a la aduana, había un pequeño obelisco donde estaban los insurgentes, los nombres de los insurgentes veracruzanos. También con la remodelación, no sé dónde, si es que existe ese pequeño obelisco, los nombres que estaban impresos ahí, vaya, remarcados, ¿o dónde pararía? No es así, no lo recuerdo, pues ya no está, ya no está. Lo que se regresaron era precisamente en la Plaza de la República. Había varias placas sobre las migraciones. Estaba la migración española de los famosos republicanos que llegaron en 1939 en el Sinai a Veracruz. También las migraciones italianas y francesas. Esas placas pues, se volvieron a colocar afortunadamente. Recordemos que Veracruz fue una puerta muy importante para ellos. Bueno, ya viene la época en que platicaremos acerca de esas llegadas de los migrantes, porque en un primer momento, pues creo me parece que llegaron 1200 en el Sinaya, fue en la época de la Guerra Civil Española, aquellos españoles que querían que su nación fuera una república, lo que estaban peleando por la democracia, cuando Francisco Franco se estaba imponiendo su gobierno y que finalmente ganó. Y todos los republicanos tuvieron que salir a un exilio espantoso y bueno, siempre desearon regresar a su patria y jamás lo pudieron, bueno, no todos lo pudieron hacer, o por lo menos no como república, como tal, y en aquellos tiempos tan peligrosos, que también la Segunda Guerra Mundial ya había comenzado, pues ahora sí que la vida de todos ellos peligraba. Recordemos que México, nuestro país, en aquel del tiempo, el presidente Lázaro Cárdenas del Río, les abrió la puerta a cientos de migrantes, miles de migrantes que llegaron finalmente a nuestra nación. Muchos de ellos no traían más que la ropa que traían puesto y nada más. Llegaron no nada más el Sinaya, llegó el Mexique, el Ipanema y otros barcos más, trayendo toda esa gente a Veracruz en un primer momento como puerta de entrada. Y vaya que hay gratitud de esas familias que llegaron a México para con el general Lázaro Cárdenas del Río. Y la verdad se ha dicho, llegaron personajes españoles que pues en diversos aspectos de la cultura dieron sabor y lustre a nuestro país también. Así es, efectivamente, llegó de todo. Llegó gente sobre todo muy buena. Recordemos que el Colegio de México, ese colegio está fundado precisamente por todos esos españoles migrantes y es un orgullo de nuestra nación ese colegio. Ahí llegaron grandes personalidades, por ejemplo aquí en Veracruz se le recuerda muchísimo al arquitecto Segarra. ¿Te acuerdas de él, arquitecto Segarra? Un hombre de mucha cultura, su esposa, doña Antonia Díaz-Zábal, que fueron pilares culturales de Veracruz, don Manuel Díaz Marta, e inclusive, ¿te acuerdas de aquel Drácula mexicano en las películas de terror de la época de oro del cine mexicano, Germán Robles? Germán Robles él era exiliado republicano español y llegó aquí en Veracruz en 1939 y que bueno, lo recordamos mucho por ser un gran actor en la época de oro del cine mexicano, entre muchísimas personas más. Los hermanos Mayo, fotógrafos también, las fotografías de los hermanos Mayo que llegaron en el Sinai en el año 39, sus imágenes son parte del archivo histórico fotográfico de nuestra nación. México es un país que no solamente está formado por la gente de sangre totalmente mexicana, sino finalmente el mundo es un cóctel completo. En todos lados hay mexicanos, como en todos lados hay gente de Inglaterra, de España y de muchos lados. Por eso nuestro país también se nutrió de la sangre de otras naciones. Entonces, de ese mestizaje, pues tenemos que estar orgullosos porque no fue por placer. Muchos llegaron con dolor a haber sido expulsados de su nación únicamente por sus creencias políticas. Eso es muy triste no respetarlas, pero en fin, eso sucedió y México le abrió las puertas y recordemos aquí al señor se me olvidó el nombre de el Schindler mexicano, el señor Robles,
Saldívar, que era en aquellos tiempos el embajador de México en Francia y que salvó miles de vidas cuando en lo más oscuro de la guerra envió a muchos refugiados en barcos desde Sète, Francia, hasta México para salvarles la vida a muchísima gente que iban a morir en campos de concentración. Él mismo corrió el peligro de ser ejecutado junto con su familia. Afortunadamente se salvó. Entonces tenemos este caballero que nació en Puebla y que México debe de ser siempre muy recordado. O sea, México, los mexicanos también somos héroes de aquella época porque se salvaron las vidas de muchos otros en otros países y México se convirtió como su nuevo hogar. Así es, y qué bueno que se recuerda y tenemos oportunidad de platicarlo. Ricardo, pues hay muchas cosas que quedan pendientes en el tintero. La verdad, lo de las placas de Santos, Degollado y Zamora, pues veremos en qué termina la fiesta, pero por lo pronto como que no hay nadie que se anime, o el que sea dueño, propietario de ese inmueble, de ese terreno más bien, será cuestión de decir, vale mucho, vale poco, pero nadie le entra al toro. Quedamos pendientes, Ricardo, muy amable de tu parte, un fuerte abrazo y naturalmente seguir en temas para conversar. Gracias. Muchas gracias, mi querido Sergio, un abrazo para todos, feliz día, hasta luego. Gracias a Ricardo Cañas. Bueno, tenemos una pausa y luego me dicen cómo estamos, porque tenemos unas cuantas notas todavía pendientes para platicar en temas para conversar. Autolavado Max. Aprovecha nuestras promociones. Después de 3 lavadas enceramos tu auto gratis. Autolavado Max, calle Ópalo número 774. Entre Solimanes y Comunidad. Conoce el mejor jardín y salón de eventos de Veracruz con todas las comodidades que buscas y con precios accesibles. Jardín y salón de eventos Ramos de Rosas. Avenida J.B. Lobos, casi esquina Madreselva en Veracruz, Veracruz. Contáctanos y pide informes al 2295 530133. Servicio Automotriz Jaguar. Mecánica en general, laminación y pintura, afinaciones, transmisiones automáticas y estándar. Esteban Morales número 2227, entre Cuauhtémoc y Constituyentes. Teléfonos 2299-844786 y 2292-783954. En medio de la plática de Ricardo Cañas, de nuestro Veracruz, de los baluartes, de la muralla, de las placas, se nos estaba pasando desapercibido el Evangelio del día. Eso no puede ser. Por favor, le rogamos a Monseñor Fabio Martínez. Vaya, que se nos pasó el tiempo y no habíamos hecho contacto con él, a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Pero aquí tenemos el Evangelio del día de hoy, 12 de mayo del 2023. Escuchemos. Hoy viernes de la quinta semana de Pascua, sigamos gozando que somos verdaderos discípulos del Señor, amándonos como Él nos ama. En esto conocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros como yo los he amado. Escuchemos el Evangelio de San Juan en el capítulo 15, versos del 12 al 17. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos
que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hoy viernes somos invitados a gozar la amistad con Jesús. Realmente, mire, Jesús nos dice que somos sus amigos. Vivamos esa alegría, tú y yo, amigos de Jesús. El ser amigo de Jesús tiene que alegrar nuestra vida y hacernos sonreír cada día más allá de las olas y de los vientos, porque no estamos solos. Jesús, nuestro amigo, el resucitado, está con nosotros. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. La vida cristiana se resume en este mandamiento. Por lo tanto, la fuerza del amor está en el como yo los he amado. No es amar a nuestra manera, sino es amar a la manera de Jesús. Aquí está la fuerza del mandamiento del amor, como yo los he amado. Amar como Jesús será siempre una tarea de cada día y por lo tanto nuestro reto de siempre, para que vivamos la alegría de ser sus amigos, de ser elegidos, pero también de ser enviados a dar un fruto que permanezca, es decir, un fruto que da vida a las otras personas, a la familia, a la comunidad. Quien ama como Jesús ya le encontró sentido, luz, fortaleza, paz, alegría a su vida. Y por lo tanto, quien ama como Jesús no lleva la vida como una carga, arrastrando los pies, ni tampoco pone cargas a los demás, sino que el que ama como Jesús cumple su misión con alegría, con responsabilidad alegre. Por eso alabemos y cantemos al Señor, aleluya, amando como Él nos ha amado. Un abrazo y que Dios les bendiga. Gocemos el ser amigo de Jesús. ¡Qué belleza! Amigo de todo un Dios. Un amigo fiel que nunca me falla. Seamos nosotros también los mejores amigos posibles de Jesús. ¡Feliz viernes! Temas para conversar en viernes 12 de mayo. Gracias a Monseñor Fabio Martínez. Tenemos dentro de la información cosas algo desagradables, lo que platiqué del señor Kennedy, que dice que nosotros estaremos comiendo comida para gatos. Hagamos el favor. ¿Qué otra cosa podríamos tener? Construirán el Banco del Bienestar en Boca del Río. Qué bueno que lo vayan a construir. ¿Qué otra cosa podemos decirles? Destaca Cuitlavo García Jiménez, sentencia de 50 años a secuestrador de Martínez de la Torre. El gobernador manifestó su beneplácito por la Procuración de Justicia de la Fiscalía General del Estado, logrando que un juez impusiera 50 años de sentencia a un secuestrador. Que lo piensen los secuestradores, porque ya la sentencia está más o menos en esos niveles. Tras la sesión de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, el mandatario detalló que José Arturo N. secuestró a una persona menor de edad el 19 de diciembre del 2018, cuando se encontraba en el libramiento Moctezuma en Martínez de la Torre. La Fiscalía detalló que la víctima se encontraba en una vulcanizadora ubicada en el libramiento Moctezuma, perteneciente al municipio de Martínez de la Torre, lugar en donde fue privada de su libertad. Y José Arturo N. posteriormente exigió a familiares dinero a cambio de su liberación. Desde la ciudad de Coatzacoalcos, el mandatario compartió que la Secretaría de Seguridad Pública recuperó de 2 vehículos con reporte de robo, 5 vehículos asegurados y 11 detenidos por su presunta participación en la comisión de algún delito.
en las instalaciones de la Secretaría de Marina. Este día sesionó la juez Compas, donde se suman fuerzas federales, estatales y fiscalías para revisar los resultados relevantes en materia de seguridad y protección ciudadana. También, antes de despedirnos, podemos decir que encabeza Ricardo Agüed jornada de audiencias ciudadanas con vecinos de la colonia Zapata. El presidente municipal de Jalapa, Ricardo Agüed Mardahuel, realizó una jornada de audiencias ciudadanas para dar seguimiento a las solicitudes y problemáticas de vecinas y vecinos de la colonia Emiliano Zapata, acompañado por la regidora Marta Valentina Domínguez Vázquez y el regidor Antonio Ballesteros Garayán. El edil atendió a las personas presentes a fin de revisar el avance de las acciones para solucionar la falta de agua en esta y otras colonias, entre otros temas. Pues a grandes rasgos fue lo más sobresaliente, lo más importante de este fin de semana, aquí en Temas para Conversar. Saludos a don Ricardo Agüed. Tómenlo en cuenta, puede darnos buenas notas en breve tiempo. Estemos en contacto con Jalapa, que lo están modernizando cada día, están haciéndole más amplias sus entradas o sus salidas, como usted quiera, para darle fluidez al tráfico vehicular. Desde Temas para Conversar en Cambio Digital, saludo a un servidor, Sergio Morales Ortiz. Jorge, buen fin de semana. Saludos a Tecolotra y Gutiérrez Zamora. Saludos a mis amigos de Puebla. El Popo sigue dando de qué hablar. Está explotando severamente y se escuchan ruidos medio raros. En Dios que no suceda nada. Y siga dando guerra a Don Goyo. No lo hagan enojar nada más. Y saludo a un servidor, Sergio Morales Ortiz. Muchas gracias. Por favor, traten de ser felices.